continuación, En la Mira. Hoy, acá hay televisión. En la vida. Un programa que domingo a domingo, como usted y sus amigos y sus familiares lo saben, analiza los problemas de Santo Domingo, Ecuador y el mundo. De tal manera que usted, cómodamente sentado en su casa, gracias por acompañarnos, se va a enterar aquí de las noticias más importantes, pero a otro nivel. Un contexto de análisis que profundice en las causas, las consecuencias y las posibles soluciones y respuestas que se puedan dar a los distintos problemas. Esta noche los hemos convocado para que nos acompañen en el análisis de un tema bastante delicado. Hace menos de una semana, precisamente el 18, lunes 18 de julio, fecha que a nivel mundial se celebraba el cumpleaños del expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, quien logró articular la paz en un país profundamente dividido por el racismo. Ocurrió aquí en Santo Domingo un hecho bastante lamentable. La segunda matanza de reos en el penal, en el Centro de Privados de Libertad de Bellavista, en mayo. La primera se había producido en julio, 18 de julio, y esta, perdón, la primera en mayo y esta en julio. O sea, 2 meses después, con 12 muertos y 2 heridos. Quienes han podido observar lamentablemente por las redes sociales, los cadáveres de estas personas fueron terriblemente mutilados con un salvajismo que cada día vemos observando va en aumento. Pero no solo es eso. Todos los días se reportan sicariatos, asesinatos, algo que empezó desde hace unos 6 meses, comienzo del año, que desconocíamos aquí en Santo Domingo. Bueno, es una exageración el decir desconocíamos, pero no se daban en la habitualidad, en la lamentable habitualidad en la que se dan en otras ciudades, Quito, Guayaquil, Esmeraldas, Manabí, Durán, etc. Pero ahora no hay fin de semana, no hay día en el que no, lamentablemente sepamos de muertos, de heridos, de extorsiones. Y ese tema precisamente ha convocado a 3 amigos conocedores de este tema tan delicado y que son constantemente invitados porque con su sapiencia, con sus conocimientos nos van a ayudar a ustedes y a nosotros, en especial a tratar de entender el por qué, qué está pasando para que ocurran estos actos de total desprecio por la vida humana, con ese salvajismo que si acaso los recordamos y los conocemos de las masacres en Uganda, en los países africanos. Nos acompañan Luis Miguel Guamán, quien es jefe político de Santo Domingo de los Áchilas, Cleber Carrión, ex directivo de la Cámara de Comercio, ex oficial de la policía y ex director del Centro de Privados de Libertad de Bellavista, en cuya gestión lamentablemente ocurrió esta segunda masacre de presos. Y también hemos invitado al líder Olaya, quien además de ser ex gobernador de Santo Domingo, es un psicólogo reconocido que nos va a ayudar a tratar de entender esta creciente ola de temor que se ha creado en la ciudadanía, que ya no quiere ni ir a comer a los restaurantes, tiene miedo de salir, a las 7 de la noche se encierra y dice no, y no salgo, no voy a la fiesta, prefiero reunirme aquí en la casa, etc. Bienvenidos amigos, muchas gracias por acompañarnos en La Mira y vamos a empezar con el líder Olaya. Nos gustaría que nos ayudara con una evaluación de esto que se ha venido dando como un crecimiento exponencial de la violencia en nuestra provincia, que era una provincia relativamente calma. Bienvenido, líder, gracias por compartir. Gracias, Jorge. Un gusto compartir este espacio con Luis Miguel y con Clever. Muy buenas noches, Santo Domingo.
El primer elemento que deberíamos intentar desarrollar es las causas de la violencia y de la delincuencia en el Ecuador. En términos generales, la delincuencia es un fenómeno multicausal, polisémico, en donde intervienen algunas causas desde temas de orden biológico, ambiental, psicológico, social, económico, cultural, político, moral. Es decir, hay un sinnúmero de elementos, hay un sinnúmero de factores que inciden alrededor de esto. Diríamos que los teóricos de la economía del crimen relacionan mucho ciertas variables, como por ejemplo el desempleo, como por ejemplo la pobreza, como por ejemplo la inequidad o la desigualdad económica, los relacionan con los incrementos de la violencia, con el incremento de la delincuencia. Y diríamos que el Ecuador está viviendo precisamente una situación bastante compleja alrededor de una crisis también generalizada, una crisis en materia política, una crisis económica, una crisis moral, una crisis de valores. Es una crisis estructural la que vivimos, y esta crisis de alguna manera, o más bien el incremento de la delincuencia, efectivamente tiene de alguna manera una relación con esta crisis estructural por la que atraviesa el Ecuador. Santo Domingo es parte de este país y evidentemente no puede estar aislado al margen de lo que viene ocurriendo de un tiempo a esta parte con el incremento de la inseguridad, con el incremento de la delincuencia. Antes nos preocupábamos porque normalmente el delito que más incremento tenía era el robo, ¿sí? El robo a personas, el robo a domicilios, el robo de motos, ¿sí? Pero ahora efectivamente temas mucho más complicados como el asesinato, como el sicariato, como el femicidio, como el homicidio, son los temas que todos los días están presentes y que por desgracia incluso corren el riesgo de irse normalizando, normativizando, es decir, la sociedad poco reacciona ya frente a este tipo de cosas y eso puede conducirnos a que lo veamos como algo normal. Luis Miguel, ¿cuál es su punto de vista sobre esta crisis que líder Olaya la cataloga como crisis estructural? ¿Es cierta, coincide usted con esa definición? Muy buenas noches, estimados amigos. Como siempre, un gusto poder compartir con el ex gobernador Líder Olaya, con el compañero doctor Clever Carrión. Por supuesto, mire, lo que dice Líder tiene gran realidad. Hoy vivimos momentos difíciles como sociedad. Es lo que se ha registrado en determinadas acciones que desde el gobierno nacional se viene implementando para reducir índices de violencia en la provincia. Hemos estado trabajando cercanos a cada una de las unidades de Policía Nacional, quienes están dando su mayor esfuerzo, y yo en eso quiero hacer un agradecimiento público al personal de Policía Nacional, de Fuerzas Armadas y de cada una de las instituciones que tienen que ver con la seguridad de la provincia, porque están dando su mayor esfuerzo para brindar una ciudad y provincia donde podamos tener tranquilidad de poder transitar en cada una de las calles y avenidas de nuestro querido cantón. Nosotros hemos venido trabajando cercanos a cada una de las instituciones para buscar una articulación que permita tener el control en cada uno de los ejes preventivos que necesita Policía Nacional desplegar en cada uno de los barrios y cooperativas cercanos a la sociedad. Pero también hay una gran realidad. Santo Domingo tiene algunos índices que reflejan que ya no solamente somos una ciudad de paso para el tema del narcotráfico, sino que en Santo Domingo se ejercen algunas actividades en las cuales Policía Nacional está dando seguimiento para dar un combate frontal a la delincuencia. Hay que ser bastante enfático. En Santo Domingo, la Policía Nacional está haciendo un trabajo en todo el territorio para desarticular bandas dedicadas al crimen organizado. Es tanto así que yo tengo el reporte de la semana del 18 al 24 de junio y 2 bandas han sido desarticuladas, una dedicada a la extorsión y otra banda dedicada al robo de vehículos. Nosotros estamos trabajando como Gobernación de Santo Domingo, quien le habla como jefe político del cantón, para junto a ellos aunar esfuerzos de miras a reducir índices y poder seguir trabajando en bien de los santodomingueños. Antes de continuar con el buen amigo Clever Carrión, queremos explicarles a ustedes, amigos, que
han sido insistentes nuestras invitaciones anteriores al gobernador de Santo Domingo para que nos acompañe en los análisis en la mira. Lamentablemente no hemos tenido respuesta positiva. No sabemos por qué. Aquí no comemos gente, aquí analizamos con profundidad y si algunas veces tocamos temas profundos y hablamos con la verdad, pues esperamos que haya una respuesta igual de los políticos, tanto así que pues en esta oportunidad es quien está dando la cara por la gobernación y desde hace tiempo es Luis Miguel. Eso, señor gobernador, cuando usted guste, la mira es un espacio para que usted pueda acompañarnos y explicarle a Santo Domingo toda su labor, toda su gestión. Estamos para colaborar. Clever Carrión, ¿nos podría decir por qué considera usted que hay este crecimiento exponencial de la violencia en Santo Domingo? Buenas noches con todos, buenas noches líder, buenas noches Luis Miguel. A ver, vamos a ir abonando las ya bien fundamentadas respuestas que han dado las dos personas que me han antecedido. Yo diría, para abonar el análisis que hace líder, una de las variables es la debilidad que tiene el Estado cuando se trata de afrontar este tema de la seguridad. Y cuando yo digo la debilidad es de que el Estado se ha fraccionado. Y no estoy hablando del gobierno, estoy hablando del Estado, porque estas cosas hay que afrontar en calidad del Estado como tal. Y ese es el grave problema que hemos tenido. O sea, la seguridad cuando se segmentó, ahí están las consecuencias. Y no es de una segmentación de este gobierno, hay que decir con nombre y apellido. Es una idea que el señor Rafael Correa creyó que era conveniente golpear a la seguridad. Por supuesto que era conveniente bajo los criterios de él y bajo los intereses de todo una forma y sistema de pensamiento. Pienso que eso fue el grave problema que ahora estamos nosotros pagando la factura. Y yo sí le podría fundamentar por cualquier sentido y fácilmente que cuando se segmentó la seguridad comenzaron a ser más fuertes estos problemas, que ya de hecho el mundo venía engrandeciéndose en este tipo de problemas, de problemática, y nos iba a llegar. Pero nosotros como Estado nos volvimos un Estado débil. Disculpe. Eso es lo que tenemos que cambiar. Esa sería la visión y la postura que deberíamos ir desde la ciudadanía, desde la sociedad, teniendo una nueva lectura para poder enmendar los errores que hemos cometido. No estoy indicando que fue con mala fe. Pienso que fue un mal criterio el haber segmentado la seguridad. Y en estos próximos días vamos a ver cómo esta segmentación no permite que se materialice desde los gobiernos regionales, los gobiernos municipales. Cuando se trata de dar la mano a la seguridad, hay ciertos requerimientos y requisitos y no se materializa objetivamente el tema de la seguridad, de la lucha contra la seguridad. Pero hace 5 años que ya no gobierna el expresidente Correa. O sea, 5 años que se pudo haber hecho mucho y no se hizo. ¿Qué pasó, Clever? ¿Qué considera que o hay que seguir echándole la culpa? No, es que 20 no años adelante, vamos a esperar 20 años y la va a seguir siendo la culpa de Correa. No se trata de echar la culpa a alguien. Se trata de poner las cosas como se tienen que hablar de manera objetiva. No estoy echando la culpa, pero también hay que decir frontalmente de dónde nació esto. O sea, ¿cuándo comienza a dividirse la seguridad? ¿Cuándo se comienza a debilitar la Policía Nacional? ¿Cuándo se dan esos mensajes subliminales para que el hombre uniformado tenga miedo a este momento de actuar? Y por más que se tiene que seguir abonando a la moral de los uniformados, hay una lesión increíble e enorme dada en la moral del uniformado. Caso contrario, no estaríamos siendo testigos de lo que vemos este momento. Policías con ganas de trabajar, pero timoratos en su accionar. Policías con ganas de trabajar, pero que se demoran 6 horas para hacer una reacción al interior de un centro de rehabilitación. Policías enfundados con armas y con uniformes que se tardan casi 5 horas en el último evento para reaccionar y lograr o evitar la cantidad de muertos que estamos siendo testigos nosotros de la sociedad. Bien, interesante el análisis de Claire, porque nos dice y nos muestra una realidad que de pronto no la conocíamos, ¿no? Porque habíamos visto en los últimos meses, durante el paro, una acción inmediata de la policía, o sea, con una fuerza a veces, y me van a disculpar, hasta desmedida. Pero en estos casos, cuando ocurren
hechos como lo que y no lo decimos nosotros, lo está diciendo el exdirector del penal, las policías se demoran 6, 5 horas en actuar. Líder, ¿por qué cree que sucede esto? ¿Hay algún problema psicológico entre los policías? ¿Tienen miedo de actuar frente a los delincuentes? ¿Los considera que están más armados? ¿O es la legalidad la que los impide actuar y no así en las marchas y en las manifestaciones? Mire, el principal responsable de lo que ocurre en el Ecuador respecto de violencia, respecto de delincuencia, efectivamente es el Estado ecuatoriano. ¿Sí? Pero el Estado somos todos. No solo es la entelequia jurídica que responde a una estructura y que distribuye competencias a las distintas funciones. No, de alguna manera el Estado somos todos. Tal vez cuando Clever habla de que desde el Estado de alguna manera se ha segmentado el tema de la seguridad, a ver, veamos primero, si uno revisa la Constitución, va a encontrar que la Constitución dice que efectivamente la competencia de la seguridad interna, de la seguridad ciudadana, es del Estado central, del gobierno nacional, efectivamente. Pero en la misma Constitución usted va a encontrar que la planificación y la ejecución de la seguridad tiene que encargarse a los órganos especializados en cada nivel de gobierno. Por eso es de que en el caso de Santo Domingo tenemos en el Consejo Municipal un Consejo de Seguridad, ¿no es cierto? Y entonces lo que hace falta efectivamente es que norma existe, a mí me parece que es buena la norma, ¿sí? Lo que hace falta es operativizar esto. Porque lo que uno ve es de que los distintos niveles de gobierno se andan botando la pelotita diciendo que esto no es competencia de los unos o de los otros, sino que exclusivamente es competencia del gobierno nacional. Me parece que eso es una verdad a medias. Es que las competencias no son sino facultades, pero entonces las facultades son de rectoría, son de planificación, son de regulación, son de ejecución, son de control, son de seguimiento, etc. Entonces, la facultad de rectoría de la seguridad ciudadana, de la seguridad interna, la va a seguir teniendo el Estado central, el gobierno nacional, porque ese es un tema que no es descentralizable. Puede ser desconcentrable, pero no descentralizable. Si no, imagínese usted con competencias de rectoría y de regulación en cada nivel del gobierno y cada nivel de gobierno manejando su propia policía nacional. Me parece que es un tema complicado, ¿no es cierto? Pero sí hace falta entender lo otro. Si usted revisa, por ejemplo, el COTAD, entre las atribuciones de los ejecutivos locales, me refiero prefecto, prefecta, alcalde, alcaldesa, presidente, presidenta de junta, entre las atribuciones de esos ejecutivos está precisamente la de articular el trabajo con las entidades de la seguridad, incluso con el ejército, y de implementar, elaborar e implementar los planes locales. Pero ocurre que no lo están haciendo. Me parece que hay otros elementos que inciden mucho. No sé si es que atomizar, o sea, me parece que de alguna manera se buscó ir especializando a ciertos cuerpos, ¿sí?, de seguridad. Entonces, antes la policía tenía que ver con tránsito, antes la policía tenía que ver con sistema carcelario, ahora ahí hay algunas especializaciones. Entonces, hay unos agentes de tránsito, ellos sí, bajo la autoridad de los gobiernos autónomos descentralizados municipales. No sé si es que eso puede o no tener algún nivel de incidencia respecto del crecimiento de la inseguridad, de la delincuencia. Sí, me parece que habría que analizarlo con mayor profundidad. Lo que sí está claro es de que hay una ausencia del Estado, tal como lo ha dicho Clever. A mí me parece que tenemos un Estado fallido, pues tenemos un Estado que no atiende la medicina de la gente, que no contrata maestros, que no contrata médicos, un Estado que no genera equipamientos para investigación, que no estimula la investigación criminal, un Estado que no prepara y capacita a los policías, a los agentes, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay ausencia del Estado, y a mí me parece que efectivamente en el caso ecuatoriano se acerca muchísimo a la configuración de un Estado fallido. Pero también hay otro tipo de cosas que con seguridad las vamos a ver en el transcurso de este conversatorio, que en lo fundamental tiene que ver con ausencia de política pública, con ausencia de política estatal para enfrentar de buena manera
el problema de la delincuencia. Ya veremos entonces si esa política pública debiera estar orientada a minimizar los beneficios del acto delincuencial y a aumentar, a incrementar el riesgo de la actividad delincuencial. Me estoy refiriendo al tema de las sanciones y las penas, ¿no es cierto? Pero me parece que de pronto sí coincidimos en la ausencia del Estado, y tal vez estos otros temas de falta de preparación, de falta de capacitación, obedezcan también a esa ausencia del Estado que no está definiendo política pública. Luis Miguel, usted que se encuentra en ese proceso de articulación entre el Estado con los organismos locales, ¿cómo ha percibido la respuesta de la autoridad local, es decir, del alcalde Erazo y su tren ejecutivo a través del Consejo de Seguridad, para enfrentar este tipo de problemas que nos tienen a todos encerrados en nuestras casas en Santo Domingo? Mire, como bien lo supo manifestar el doctor Olaya, la seguridad es un tema integral en el cual todos los ciudadanos y todas las autoridades somos parte. El gobierno municipal como tal cobra una tasa de $12 que debe ser al servicio de los ciudadanos. Cada uno de los ciudadanos, cuando se acerca hacia el gobierno municipal a pagar su predio, asume el valor de esa tasa, que debe ser retribuida en poder articular junto al gobierno nacional, a Fuerzas Armadas y a otras instituciones, el poner al servicio de los ciudadanos. ¿Y es retribuida? Existe el compromiso del señor alcalde de llegar a un acuerdo. Él ha comprado 12 camionetas y alrededor de 30 motocicletas. Aún no se ha firmado el convenio como tal en el cual esos vehículos pasen a prestar un servicio cercano a Policía Nacional. Hay una articulación que desde el Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal se está buscando implementar para poder llegar a cada uno de los sectores, pero yo quiero ir más allá. Recordemos que fue el gobierno anterior el que en todo el territorio nacional se inventó el tema de los circuitos y subcircuitos para Policía Nacional. Fue así que desmontaron algunos UPCs que hoy estamos tratando de nuevamente implementar en sectores como Plan de Vivienda Municipal, en la Cooperativa 15 de Septiembre, en el sector del Paraíso, en la bajada hacia el sector del Toachi. Nosotros estamos convencidos de que hay que recuperar para que Policía Nacional esté cercana a la ciudadanía. Recordemos que tenemos 1.479 efectivos para más de 500.000 de habitantes. Tenemos 137 unidades vehiculares en Policía Nacional que no se dan abasto, y por supuesto que necesitamos la ayuda decidida de un gobierno municipal, de un consejo municipal con sus 13 concejales que vuelvan los ojos a la seguridad de Santo Domingo y también hagan su parte. No solamente se trata de endilgarle al gobierno nacional su labor, sino también de asumir su compromiso de entre todos poner a unar esfuerzos. Yo espero que los compromisos de los que hemos sido parte, todas las autoridades, desde la gobernación, desde el gobierno municipal, empecemos a ejecutarla por el bien de los ciudadanos. Yo creo que existe toda la buena voluntad del señor alcalde y del Consejo de Seguridad Ciudadana. Yo he trabajado cercano al coronel Rómulo Montalvo para poder articular de mejor manera. Es tanto así que la empresa de tránsito municipal ha tenido con nosotros las socializaciones para que se ejecute la ordenanza que desde el 2019 opera en Santo Domingo. Los casos de sicariato se dan porque se permite que 2 hombres en motocicleta transiten en el cantón cuando eso es prohibido, pero es una competencia netamente municipal de control del tránsito. Yo creo que existe toda la predisposición, pero hay que ponerse a trabajar en fortalecer a todo nivel, el nivel operativo de Policía Nacional, de Fuerzas Armadas y también de la empresa de tránsito municipal para brindarle a Santo Domingo la seguridad que se merece. Nosotros estamos trabajando en un plan integral de seguridad que le devuelva a los sectores que le mencioné, como Plan de Vivienda Municipal, Santa Marta y otros sectores, los UPCs que existían en su momento y que el anterior gobierno desarticuló al crear los circuitos y subcircuitos. Clever, ¿qué considera que debería de contener este plan integral de seguridad al cual hace mención Luis Miguel? A ver, a mí me gustaría que me permita un poco ir abonando al análisis que se ha hecho. Cuando se habla del Consejo de Seguridad, desde mi perspectiva no deja de ser un ente burocrático. Cuando se habla de haber segmentado y fraccionado la seguridad, se habla justamente de que este agente de tránsito no irradia seguridad. Este agente municipal no irradia seguridad, es decir, la seguridad está fragmentada.
sucede que a la ciudadanía no le interesa quién le brinde el servicio de salud, de seguridad. Lo que nos interesa es tener seguridad. Entonces, mientras más entes irradien seguridad, vamos a estar con una convivencia más pacífica, porque caso contrario vemos estos agentes de control municipal, pero si pasa un evento de violencia o un evento de inseguridad, ¿qué es lo que dicen ellos? No, eso no es mi competencia. Viene un agente de control municipal, la misma cosa. No, eso no es mi competencia. Entonces, bajo esta figura de que no es mi competencia, al final del día, el ciudadano es el gran víctima, o la gran víctima de esto es la ciudadanía. Porque si ve un mismo militar armado y todo lo demás, no, dice, esto no es mi competencia, no, yo tengo que hacer únicamente los CAMEX, algún asunto así. Entonces, ese tipo de cosas es lo que hay que transparentar. La ciudadanía no sacamos, o desde la ciudadanía no sacamos nada teniendo estos entes burocráticos. Y ahí yo le invito a hacer un análisis. De las 12 camionetas, vea la repartición. Si no he escuchado mal, estoy seguro, y estoy casi seguro, 7 Policía Nacional, 3 Ejército, los otros 2 para el ente como tal, para el Consejo de Seguridad. Entonces, al final del día, estos entes de seguridad ciudadana, y quiero aclarar, no estoy hablando en contra de las personas que están ahí, estoy yendo o quiero hacer un análisis en contra de los consejos de seguridad, en contra de esa tramitología, de esa burocracia que estamos sosteniendo, porque al final del día, déjeme decirle a la persona que nos esté escuchando, ¿quién sostiene todo eso? Somos los ciudadanos, somos las personas que estamos produciendo. Nosotros sostenemos todo el aparataje estatal. Y con una burocracia y una tramitología que en verdad que uno muchas veces no se logra entender. Le voy a dar un dato. 5 veces le pedí yo al gobierno municipal que nos arregle la vía de ingreso a la cárcel. 5 ocasiones. Suplicándoles, porque se les quería hacer entender de que era necesario para poder, en todos los eventos, las cárceles siempre están con alertas. Y una de las vulnerabilidades era el acceso al centro del Centro de Rehabilitación Bellavista. Y se le pedía al Consejo Provincial y a la Municipalidad. ¿Sabe qué era la respuesta? No es mi competencia. Entonces, esas son las cosas que indignan. O sea, no nos ponemos de acuerdo ni siquiera, porque ellos no es que son fuera del Estado, ellos también son parte del Estado. Tienen que entender que a quien tienen que servirle es a la ciudadanía. Ellos son nuestros administradores. El momento que se entienda desde la administración pública lo que estoy indicando, créame que vamos a cambiar. Líder, quisiera que usted con su sapiencia y sus conocimientos nos pudiera ilustrar de una manera que nuestros amigos televidentes en casa lo entiendan. ¿Qué está ocurriendo con la ciudadanía que cuando le dicen, mira, vamos a comer un pollito en la noche, le dicen, mejor nos quedamos en casa, lo compramos y lo comemos aquí, no vaya a ser que nos atraquen y nos vayan a dar un disparo? O sea, se ha creado una psiquis colectiva de temor y de terror que obviamente va en contra de lo que consideramos todos calidad de vida. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Bueno, las sociedades de alguna manera somos lo que pasa en las cárceles, o las cárceles son el reflejo de lo que está ocurriendo con las sociedades. Quienes hacemos más temas de investigación respecto de las conductas humanas, siempre tenemos el temor de cuando ocurren situaciones terribles como las que vienen pasando en las cárceles del país, entendemos que eso pronto pasará a las calles. Y efectivamente, de un tiempo a esta parte ha pasado. Esos niveles de violencia, esos niveles de salvajismo ha pasado a las calles. Claro, para graficar un poco y dejarle nuevamente la palabra al líder, hemos visto lamentablemente en los medios de comunicación la aparición de personas colgadas en los puentes, desmembrados, cuerpos y torsos, sobre todo en la zona de Guayaquil y Esmeraldas, ¿verdad? También se encontró aquí en la vía Las Mercedes, aquí cerca, un tema de un cuerpo mutilado, ¿no es cierto? Es decir, que eso es una acción criminal que tiene algunos objetivos. Uno de ellos es generar temor, enviar un mensaje que genera temor, que genera neurosis, que genera psicosis colectiva.
Y claro, efectivamente uno ahora tiene temor salir con la familia a comer en un restaurante, porque no sabe si es que alguien de los que está en el restaurante está siendo perseguido, ¿no? Y coincidentemente, en el instante que está usted con su familia, llegan a eliminarle a esa persona y usted termina siendo una víctima colateral de esa acción criminal. Entonces, el tema está en que tampoco, diríamos, hay una intervención del Estado alrededor de esto. Uno se pregunta, ¿será que el Estado tiene el control del sistema carcelario? ¿O el poder en el sistema carcelario aún lo siguen teniendo las bandas organizadas? ¿Sí? Parecería que no del todo el Estado tiene el control de eso. ¿Sí? El Estado no acaba de resolver algunas cosas. Mire, se dice, por ejemplo, que la mayor parte de este tipo de enfrentamientos obedece a una suerte de disputa de territorio y a una suerte de disputa de clientes. ¿No es cierto? Sí. Pero ahí le voy a graficar un tema. Todos los organismos mundiales que tienen relación con la salud reconocen a la adicción, es decir, al consumo de drogas, lo reconocen como una enfermedad, como un problema de salud, ¿sí? Y reconocen que el consumidor es un enfermo. Y en el Ecuador también. Y en el Ecuador también. Incluso le dicen a usted, tiene la posibilidad de portar determinada cantidad para su consumo. Pero no le dice el Estado dónde adquirirlo. No le dice, este es el sistema de rehabilitación de su adicción. Usted está obligado a asistir al sistema de rehabilitación y el sistema de rehabilitación le va a dotar de su dosis mientras usted se desintoxica y se rehabilita. Entonces reconocemos que tenemos un problema de salud, que el adicto es un enfermo, pero no le garantizamos acceso a la sustancia. ¿Qué ocurre entonces? ¿A dónde va el adicto? A comprarles a las bandas organizadas. Correcto. ¿No es cierto? Del microtráfico. Para poner otro ejemplo, porque posiblemente alguna gente que nos está escuchando va a decir, claro, están queriendo que legalicen también la distribución. Mire, vamos a suponer por un instante que los hipertensos, que el Estado, que las organizaciones de salud a nivel mundial reconocen que la hipertensión es una enfermedad y es un problema de salud público. Pero reconocen que es una enfermedad y prohíben que en las farmacias se venda el medicamento para la hipertensión. ¿A dónde acudiría una persona que tiene ese problema? Al sistema de contrabando. Es exactamente igual acá. Se hicieron algunos esfuerzos, se crearon los CETAS, que son los centros especializados de tratamiento de personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas. No ha tenido el suficiente impulso, ¿sí?, por parte de los gobiernos, por parte del Estado en su conjunto. Pero hace falta discutir más este tipo de cosas. Porque si no, seguimos como cuando nos quieren subir la gasolina, que nos dicen que hay que subirla para evitar el contrabando. Nunca nos informan que han atrapado a los contrabandistas de la gasolina. Entonces acá seguimos en un tema bastante parecido. Hay que dar los pasos necesarios para entender muchos de estos temas como un problema de salud pública también. Bueno, vamos a ir a un corte comercial, pero al retornar, amigos, vamos a dejarle la palabra a nuestro amigo Clever, quien, como ustedes saben, fue hasta la semana pasada director del Centro de Privados de Libertad de Bellavista, aquí en Santo Domingo, ¿no? Para que nos diga quién tiene el poder en las cárceles, porque es una pregunta surgía a raíz de la exposición de líder Olaya, quien dice que pareciera que el Estado no tiene control y son los delincuentes quienes controlan las cárceles. Al volver tendremos la respuesta de Clever Carrión. Vamos a la pausa.
analizando el problema de la creciente violencia, exponencial crecimiento de la violencia en Santo Domingo a raíz de los últimos acontecimientos que ocurrieron, que usted sabe, lamentables hechos de la muerte de 12 personas privadas de libertad en la cárcel, en el centro penal de Bellavista la semana pasada. Y habíamos quedado pendiente con un interrogante, ya que el líder Olaya decía que pareciera que el Estado no tiene el poder en las cárceles. Entonces le preguntamos a alguien que ha estado de cerca, que estaba dentro, en la propia madriguera, es decir, que estaba hasta el lunes pasado, era director del Centro de Privados de Libertad de Bellavista, Clever Carrión. ¿Quién controla las cárceles, el Estado o los reos, Clever? El control está dado desde el Estado, desde el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad. El problema es de que hay una pugna constante al interior de los centros de rehabilitación. Y ahí cuando el Estado se presenta bastante débil, y débil en todo, tanto logística como en el personal que tiene funcionando al interior, funcionando y dando la prestación de servicios. Mire que el líder hacía una argumentación que es fabulosa y me parece que tendríamos que desde la ciudadanía seguir abonando criterios para aquello. Cuando se habla de la adicción, yo antes de estar siendo parte del sistema siempre censuré la falta de proactividad que tenía el Estado cuando un privado de la libertad o una persona un delincuente, para que se nos entienda, un delincuente entra al interior de un centro de rehabilitación, el Estado perdía una valiosa oportunidad en tiempo porque no salían rehabilitados, es decir, no salían curados. Cuando estuve siendo parte del sistema, entendí por qué. Porque hay solo 2 psicólogos para hacer un trabajo con 1.200 personas. Esas 2 profesionales, estos 2 profesionales que están siendo parte del sistema, de hecho tienen ya funciones que demandan mucho tiempo, porque tienen que hacer, como es típico en nuestra administración, nos llenamos de reportes y tienen que estar en reportes y reportes y reportes, y eso les quitaba mucho tiempo para hacer lo que de verdad deberían hacer, rehabilitar o intentar rehabilitar. Pero la rehabilitación es un camino muy amplio. El segmento de las adicciones estaba aterrizado en charlas. Las charlas son insuficientes. Entonces, un privado de la libertad salía lo mismo o posiblemente peor de lo que ingresaba. Alguna vez yo hacía una reflexión, bueno, ¿qué pasaría si el Estado o el sistema sería lo suficientemente eficaz para lograr impedir que ingresen drogas? Porque las drogas ingresan ilegalmente, ingresan por otros factores, entran por vulnerabilidad en los perímetros exteriores y bueno, otros variables que habría que analizar. Pero ¿qué pasaría si nosotros hacíamos un excelente control? El sistema era tan eficiente que no permitía el ingreso de drogas. ¿Cómo se controlaban a las personas que estaban con síndrome de abstinencia al interior del centro de rehabilitación? Era súper complicado. Entonces, hay que ordenar el sistema. Primeramente, tendríamos que tener sistemas de rehabilitación que sean objetivos, materializables, que no estén únicamente en el papel. Y ahí va un llamado a los asambleístas de Santo Domingo, que se dejen de hablar tonterías, que dejen de pedir cabeza de gente, que si quieren ser parte del sistema, que vayan y que conozcan el sistema para que dejen de hablar desde el desconocimiento. No se trata de únicamente cambiar las cabezas de las instituciones. Ahora ya está, ya estoy fuera. Pues no sé si les escucharon o no les escucharon a los 2 asambleístas o a los 2 asambleístas que pedían el cambio del director. No habrá sacado nada del sistema y no porque quería estar ahí. Déjeme aclararle, mi salida estaba ya programada. Yo ya había querido, en los primeros días de julio, había pedido yo mi salida y lo que pedía es de que se haga una transición ordenada. Lamentablemente no fue así. Hubieron muchas voces que rompieron esta transición ordenada. Los asambleístas que desde el desconocimiento, el ministro del Interior que desde el desconocimiento quiso evaluar una gestión, pero ninguno, ni los unos han dicho qué han hecho a favor del sistema, qué han legislado a favor del sistema,
y los otros, el ministro, no ha dicho qué dinero ha puesto el Estado para rehabilitar el sistema. Eso es lo que no se dice. No se dice que después del 9 de mayo, gracias a la intervención de aquí de Luis Miguel, que está acompañándonos, y él no me dejará mentir porque él fue parte de todo este pedido para que hayan las colaboraciones, las donaciones y los privados de libertad con su mano de obra, logramos rehabilitar una etapa que se había quedado como que hubiese sido una guerra, no había cómo hacerle habitable. Y si seguíamos sosteniendo esa etapa así, seguíamos con hacinamiento. Si este mismo momento Bellavista tiene hacinamiento, la Bellavista está hecho para 900 privados de libertad, hay 1.230 al 18 de julio. Entonces, ¿hay hacinamiento? Por supuesto que hay hacinamiento. Clever, este era un secreto a voces de que en algún momento iba a devenir en un hecho de sangre como el que ocurrió. Los dos eventos no era un secreto, habían las alertas suficientes, se estaba tratando... ¿Pero y qué se hizo para evitar este último? Se hizo varias cosas. 8 días antes había pasado una requisa, se hicieron traslados. Y miren cómo es el tema, ¿no? Las requisas, y ahora ahí en la materialidad, los policías que van y tratan de registrar con las manitos o con los palos, no son lo suficientemente buenas porque no salen lo que debe salir. Salieron 2 armas y un montón de cuchillos. 8 días después salió un fusil y una pistola. Entonces, ¿por dónde ingresan? Ingresar objetos y artículos prohibidos al interior del centro pasa con la mayor facilidad. ¿Cómo? Explíquenos, porque la gente en su casa debe estar diciendo, pues ya va, el exdirector lo dice así, que pasan con la mayor facilidad, pero ¿cómo? Que nos explique cómo es que pasan con la mayor facilidad. Primera cosa, no tenemos cómo para hacer un registro adecuado, son registros visuales, registros personales ahí. Pero ¿cómo se esconde un fusil, una R-15 Facilísimo. que casi es de mi tamaño, yo que soy pequeño, una R-15? El 9 de mayo, un poco después de los días, se creía que el fusil podía haber ingresado, no digo que ingresó, podía haber ingresado dentro de todas las hipótesis, se manejó en el carro de la basura. Allá entran vehículos grandes a dejar las provisiones de alimentos. El cerco externo es muy vulnerable. Ahí, utilizando la misma terminología, nos bombean o nos bombeaban, digamos así, droga, armas y todo lo que quieran ingresar, porque el cerco externo es muy vulnerable. Hay lugares en donde son muy bajos las paredes o no están las concertinas. Nosotros habíamos pedido, yo pedí varias ocasiones, fortalezcan el cerco externo. Cambien las concertinas. Las concertinas son estos alambres que están encima de las paredes. Hay lugares donde estaban caídas. Entonces, el centro era muy vulnerable y no es que no se informó, se estuvo insistentemente informando. Déjeme decirle algo a favor del director nacional, Pablo Ramírez. Es un hombre que está empoderado de su trabajo y queriendo hacer. Pero, señor ministro, ahí le tomo la palabra. Usted es el que debe estar gestionando los fondos. Señor ministro, no es cuestión únicamente de hablar desde el desconocimiento. Si usted no sabe, mejor omita emitir criterios. Y señores asambleístas, les conmino a hacer lo mismo. O también, públicamente digan qué han hecho para el sistema. Bueno, Clever ha sido claro en su respuesta. Ya ha enfilado su batería hacia el ministro que ha sido muy crítico de estos hechos, ha dicho que se van a investigar, que va a haber una seriedad y severidad en las sanciones, pero que lamentablemente no ha gestionado hasta el momento, según Clever, los aportes económicos que permitirían de alguna manera capear y solventar necesidades que ayudarían a posiblemente evitar estos hechos. Luis Miguel, los centros ¿son bien llamados centros de rehabilitación o son universidades que gradúan con máster y doctorados a delincuentes cuando salen de los centros de reclusión? Mire, los centros de privación de libertad, primero que están bajo el régimen del Estado como tal, nosotros, por eso el gobierno nacional está en esta primera etapa con 1.400 nuevos ciudadanos
que van a ser parte del nuevo contingente que se va a sumar para el control al interior de los CRS. Nosotros estamos plenamente convencidos que este gobierno comprometido con la seguridad, con 1.400 nuevos guías penitenciarios que van a estar al servicio y el control de las cárceles a nivel nacional, en el cual Santo Domingo va a tener una gran cuota de esos nuevos guías penitenciarios que esperamos que hasta fin de año estén al servicio de la ciudadanía para repotenciar aquellos lugares donde hay que mejorar. Lo que dijo Clever, sí, tenemos que poner los escáneres necesarios, mejorar el tema de seguridad. En eso se ha trabajado también con el ECU 911 para implementar más cámaras en el perímetro de la cárcel. ¿Qué queremos pedirle al gobierno municipal? Que también se revise todos los predios que están alrededor de la cárcel de Santo Domingo para hacer un levantamiento de información que permita, en caso de ser necesario, que el gobierno municipal y su consejo municipal tomen acciones, porque no podemos tener a gente viviendo en los alrededores de un centro de privación de libertad. Vamos a actuar con mano firme contra la delincuencia. Este es un gobierno que no va a pactar con delincuentes, que no se va a entregar al narcotráfico. Este es un gobierno que le va a dar en las calles a los delincuentes lo que desde el Estado ecuatoriano se puede hacer para proteger a la familia ecuatoriana. No vamos a desmayar en tener el control al interior de los centros de privación de libertad, pero también nosotros le pedimos a la ciudadanía que haga su parte. Yo le doy solamente como información, el día de ayer yo estuve en los operativos que desde Gobernación se implementan en horas de la noche, los fines de semana, desde las 10 hasta las 4 de la mañana, y no puede ser que durante esas horas, más de 2 horas, el contingente de Policía Nacional, Fuerzas Armadas y de Tránsito Municipal tengamos que ir a retirar libadores de la vía pública. Mire, el día de ayer encontramos una fiesta clandestina al interior de una urbanización privada, en la cual, por respeto a los ciudadanos, no doy el nombre, pero donde encontramos a más de 200 personas consumiendo alcohol, y el Estado ecuatoriano tiene que desgastar recursos para ir a pedirle a esos ciudadanos que busquen sus domicilios, que dejen el buen convivir con el resto de vecinos. Eso no puede pasar. Esta es una tarea conjunta donde el Estado ecuatoriano no va a pactar con mafias, no se va a someter a la corrupción y, por supuesto, le damos a dar un rostro a cada uno de los combates que hagamos en las calles. En los próximos días en la ciudad de Santo Domingo y en la provincia de Santo Domingo vamos a tener resultados eficaces del trabajo conjunto que estamos haciendo con Policía Nacional. Yo hoy quiero agradecer al coronel Rosero, quien ha sido el comandante de la zona que se ha puesto a hombros el poder verificar todo el trabajo que se está haciendo, cada una de las unidades especializadas. Es ahí donde desde la gobernación hemos pedido también que la UICA, la unidad que es contra el abigeato, tenga sede en Santo Domingo. Esta provincia es netamente ganadera y tiene que tener su sede en Santo Domingo para poder también combatir esos avivatos que están atacando a ganaderos. Luis Miguel, pero vamos a estar trabajando cercano a la gente. Luis Miguel, usted habla obviamente a nombre de la gobernación. Reiteramos, qué lástima que el señor gobernador pues no quiera venir a la mira. Volvemos a reiterar nuestra invitación, porque a él le hubiésemos querido preguntar, ¿no? Algo que de pronto usted nos puede ayudar, porque la gente nos está escribiendo y estoy leyendo la pregunta que nos hacen. Dice, pregúntele a Luis Miguel cómo fue el operativo para la retoma de la cárcel, algo que debería haber respondido el gobernador, pero que parece tiene miedo de responder en la mira. ¿Cómo fue el operativo? No, mire, primero, el señor gobernador siempre está a las órdenes para atender a cualquier medio de comunicación. Yo creo que hay que hacer las coordinaciones necesarias, pero yo le digo, yo siempre actuaré en el marco de la ley donde el señor gobernador me designe. Él ha solicitado siempre el apoyo como jefe político para estar en los puestos de mando unificados para tomar acciones concretas y poder dar solución. Mire, es tanto así que versus el 9 de mayo a lo que sucedió esta semana en el CRS Bellavista, Clever puede dar fe cómo se hizo todo un dispositivo para primero tener el control del tránsito al ingreso del CRS. Ahí también hago un nuevo pedido al gobierno municipal. Lo que dice Clever es una gran realidad. 5 pedidos al gobierno municipal para que por favor le ponga asfalto al ingreso del CRS Bellavista. 5 pedidos. En eso queremos ser enfáticos. Nosotros necesitamos como gobierno nacional
también que las competencias de cada una de las instituciones se cumplan. Necesitamos mejorar el acceso al CRS Bellavista. ¿Cómo fue el operativo? El operativo fue, enseguida se dieron las alertas, se dispuso a Policía Nacional, Fuerzas Armadas y cada una de las instituciones de seguridad el despliegue del contingente para poder tomar el control del CRS Bellavista. 5 horas después nos los dijo Clever. No, el ingreso de Policía Nacional. Recordemos que hay algunos protocolos que deben verificar, pero el tema de Ministerio de Salud Pública también con las ambulancias para poder dar la asistencia en caso de ser necesario, porque habían reportado que teníamos 2 personas heridas, las cuales fueron trasladados de inmediato al hospital Dr. Gustavo Domínguez, y junto al comandante Hugo Parra, representante del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, se instaló un puesto de mando unificado para tomar acciones y coordinaciones. Quien le habla como jefe político del cantón, junto al señor director y demás autoridades, ingresamos al CRS Bellavista para tomar el control y hacer la respectiva requisa, de la cual se encontró el fusil 70 armas cortopunzantes, un gran número de celulares, y en eso nosotros queremos también decirle a la ciudadanía que se va a tomar todo el control para prevenir el hecho de que se siga ingresando aparatos tecnológicos al interior del CRS. Este es un gobierno que va a darle la tranquilidad a los ciudadanos y vamos a trabajar desde el espacio que disponga el señor presidente para aunar nuestros esfuerzos en bien de la ciudadanía. Nosotros esperamos de los próximos meses que el gobierno nacional también nos entregue cierta dotación de equipamiento, de patrulleros para poder fortalecer el tema dentro de la provincia. Pero téngalo por seguro que estamos trabajando en bien de los ciudadanos, pero también a los ciudadanos pedirles todo el comedimiento del caso. No puede ser que tengamos que desperdiciar algunos de los buenos uniformados que están al servicio de Santo Domingo en tener que pedir y retirar libadores de la vía pública. En eso hay algunos detenidos. Mire que junto a la empresa de tránsito municipal exceden del rango que permite la ley y están siendo privados de la libertad. En eso también hemos pedido a la Judicatura que haga su parte, que Fiscalía implemente con todo el rigor de la ley y los jueces para dar medidas a quienes se merezcan en su momento, pero también sentencias ejemplarizadoras a quienes están al margen de la ley. Ya saben, amigos, lo que va a decir Luis Miguel Guamán: si está bebiendo en la calle le van a hacer soplar el aparato que mide el narcosensor, y puede ir detenido, porque además hay unas ordenanzas que prohíben beber licor. Por supuesto, yo creo que todos los ciudadanos pueden salir y distraerse siempre y cuando sean los horarios permitidos. Si usted va a conducir, vaya en taxi, busque una manera de movilización o busque el poner un conductor designado. Pero no podemos las noches de los jueves, viernes y sábado dedicarnos a que con toda la Policía Nacional, con Seguridad Ciudadana y con Empresa de Tránsito, a retirar libadores de la vía pública. En eso vamos a ser bastante enfáticos. Vamos a poner el orden y también invitamos a los ciudadanos que se dedican y tienen establecimientos que saquen sus permisos, porque la Intendencia General de Policía ejercerá mano dura con cada establecimiento que no tenga los permisos al día. En eso, en el fin de semana se ha procedido a la clausura de 4 establecimientos de diferente índole. Nosotros somos un gobierno que está para precautelar la seguridad de los ciudadanos y trabajar de la mano también de los gobiernos autónomos. Antes de que el líder Olaya nos haga un análisis desde el punto de vista psicológico de la violencia tan cruda está en el caso con el desmembramiento del por qué se actúa de esa manera, le vamos a pedir a Clever Carrión, porque nos están solicitando a través de las redes sociales, si nos puede detallar cómo fue el operativo, usted a qué hora se enteró de lo que había pasado, cómo fue las alertas, cómo se las armaron, cómo finalmente fue el control, cuánto demoró la policía en tomar el control de la cárcel. A ver, aquí es bueno hacer ciertas precisiones. Vamos a lo primero. ¿Cómo fue el operativo? 1 de la tarde, ingresando al CRS, luego de almorzar en las afueras del CRS, se escucha la primera detonación. Previo a eso, nosotros por el Día del Privado de la Libertad habíamos hecho una carrera atlética. Eso se intentó censurar. Esa carrera atlética era con la finalidad de bajar la tensión que viven los privados de libertad. Eso era lo que nos movilizaba. Queríamos bajar la tensión y el deporte es una de las formas de bajar la tensión. Creyendo de que
7 días antes habíamos ya hecho una requisa y que algo habíamos desarmado al centro de rehabilitación. Se demoraron 4 horas y media en ingresar. ¿Quién ingresó inicialmente? Los ASP, que son los agentes de seguridad penitenciaria, porque estaba mediana seguridad y mínima, que fue el evento. No es que fue mediana contra mínima, eso fue una tergiversación. El evento fue mínima en mínima, es decir, ciertos privados de libertad de mínima asesinaron a otros privados de libertad que estaban en mínima. Mediana, pero por la alerta y por la alarma que había tantos disparos, procedió a salir a la fuerza, salieron a las calles. Con ellos estábamos llevando una negociación, con los voceros se llegaba a una negociación. Llegó un momento en que los mismos privados de libertad de mínima sacaron los cadáveres a los exteriores de los patios de mínima. Es decir, la policía no sacó los cadáveres. Hay que decir verdades. La policía no fue la que ingresó a sacar los cadáveres. Fueron los mismos privados de libertad quienes dejaron ahí. El fusil y la pistola no se encontró. Ellos entregaron, porque se comenzó a hacer una negociación. Yo aún estaba en funciones de director y por el acercamiento, porque como director uno se comienza a convivir con estas personas. Entonces, por el acercamiento que existía con los agentes de seguridad penitenciaria, conjuntamente con quien habla, llegamos a una negociación ahí, si se cabe el término, para pedirles que entreguen ese armamento. Y eso fue lo que pasó. Una arma fue entregada cuando ingresó la policía a hacer el allanamiento y la otra arma fue entregada en horas de la noche. Esa es la verdad. Los cuchillos, no es difícil, ya les digo, cómo ingresan esos artefactos bombeándonos, y los privados de libertad de mínima habían allanado, roto las seguridades del comedor. Se vaciaron todos los cuchillos, es decir, no había cuchillos en el comedor donde se hacen los alimentos para los mismos privados de libertad. Y un cuestionamiento que yo quisiera hacerle para el gobierno, sí, porque en realidad es para el gobierno, como para que se vaya observando, y para los ministerios rectores de esto, porque es Ministerio o Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio del Interior. ¿Qué va a pasar cuando entren estos 1.400 ASPs? Si no se les da un acompañamiento, vamos a tener el mismo nivel de corrupción que existe en este momento. Y no estoy diciendo que todos los señores ASP que son corruptos, para nada. Hay gente muy noble, gente que está empoderada de su trabajo y que hace su trabajo, pero también hay de los otros. Y créame que es difícil excluirlos del sistema. Eso es lo que, señores asambleístas, hagan algo eso. Ese es el trabajo de ustedes, hacer algo para que se pueda excluirlos o sacarlos del sistema a las personas que dañen al mismo, porque no es posible que el sistema trate igual al bueno y al malo. Por eso es lo que la moral de los entes de seguridad está tan venido a menos, porque este mismo momento es complicado depurar las instituciones. Asambleístas, ese es el trabajo de ustedes. Bueno, amigos, ya escucharon a los buenos amigos, a los representantes ante la Asamblea Nacional. Existe un clamor que flota en la provincia y que es canalizado a través de quienes hoy nos acompañan y muchos otros líderes políticos, sociales, sindicales, que exigen pues se visibilice el trabajo para el que ustedes fueron electos. Vamos a ir a una pausa comercial, pero al retornar, líder Olaya nos hará un análisis de cómo se puede rehabilitar, si es que se puede rehabilitar a una persona que corta la cabeza, que desmembra cuerpos, que saca el corazón latiendo todavía una persona y lo sostiene en la mano y lo toma como una burla, etc. Ya volvemos con este interesante análisis de nuestros invitados. Continuamos analizando el tema de la violencia en Santo Domingo. Para ustedes que están en su casa cómodamente instalados,
Vamos a escuchar ahora un interesante análisis del líder Olaya, quien además de haber sido un gobernador, es un psicólogo de renombre en la provincia. Líder, ¿es posible, sinceramente, alcanzar la rehabilitación, es decir, el reintegro a la sociedad de una persona que en la cárcel ha decapitado, ha mutilado, se ha expresado con tal violencia como la que hemos visto la semana pasada? ¿Es posible? Una de las finalidades, Jorge, del sistema de rehabilitación es precisamente rehabilitar, reeducar, reinsertar claro, a la persona que ha infringido la norma. Pero para eso usted necesita un sinnúmero de condiciones. En las actuales condiciones es imposible rehabilitar. ¿Qué se necesita Porque para lograrlo? mire, además, lo que ha comentado Clever, y de alguna manera es noticia pública, este evento terrible se dio en la sección de mínima. Quiere decir que hubieron psicólogos y psiquiatras que evaluaron las personas y que determinaron un mínimo nivel de riesgo. Aunque habría una contradicción porque se dice que el objetivo era eliminar a alguien que quería asumir una suerte de liderazgo, el cabecilla de un nuevo grupo interno que habría sido trasladado desde otra ciudad del país donde había cometido 4 crímenes, ¿no? O algunos crímenes. Entonces, uno dice ahí, no está el sistema siendo o haciendo las cosas adecuadamente. ¿Qué se requiere? Primero, me parece que en el Ecuador es necesario empezar a caminar de conformidad con lo que establece el COIP. El COIP establece el régimen del sistema carcelario, cerrado en lo fundamental para el nivel de peligrosidad alta, abierto para los que no tienen peligrosidad, para el que roba la gallina, para que el que roba las frutas en chacra ajena, ¿no es cierto? Y el semiabierto. Pero eso supone que en el Ecuador el Estado tiene que hacer una interesante inversión, por ejemplo, adquiriendo fincas para generar granjas agrícolas, granjas avícolas, para establecer vivienda. Después de determinado tiempo de internamiento, tendrían que ir a compartir con algún nivel de familias. Es decir, tiene que haber un proceso real tienen que haber talleres para que pueda, a través de logoterapia, de terapia ocupacional, desarrollar habilidades para que con esas habilidades produzca, y el fruto de lo que produce, una parte va para el Estado, otra parte va para él, otra parte va para la familia. ¿Sí? Tiene que haber un sistema. Hablábamos en uno de los descansos de este conversatorio y nos comentaban que requerían un agente de control penitenciario por cada 8 personas privadas de libertad. ¿Y cuántos psicólogos y cuántos psiquiatras se requieren? Si se ha dado cuenta, Jorge y país, que siempre que tenemos un problema, como el que lastimosamente ocurrió en Santo Domingo, se dice que hacen falta agentes de control penitenciario, que hace falta más seguridad y por tanto declaran emergencia para invertir en engrosar las paredes. Pero nadie habla de cuál es el plan psicoterapéutico orientado a la rehabilitación. De cuántos psicólogos y cuántos psiquiatras más van a asignarle al sistema carcelario. Cleverto decía que para 1.200 privados de libertad hay 2 psicólogos. Imposible, imposible. Entonces, si es que hay un buen levantamiento de información, porque hasta eso ni siquiera hay censo, o sea, ni siquiera hay censo en el sistema carcelario en el Ecuador, entonces no se sabe mismo cuántos escapan, ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, el ministro hacía alusión a que iban a iniciar el tema del censo. Pero no solo el censo para recoger las estadísticas o el número de personas privadas de libertad, sino que tiene que tratarse de un censo
con caracterización de personalidad, con caracterización psicológica de cada una de las personas privadas de libertad, porque es precisamente esa caracterización la que va a permitir clasificar en mínima, en mediana y en alta peligrosidad o alto riesgo, ¿no es cierto? Y luego ver efectivamente cuál es el sistema de rehabilitación. Solo un tema. Clever hacía alusión a que les bombean, es decir, les pasan por encima de la cerca drogas y otro tipo de cosas, nos decía. Pero quiere decir entonces que el Estado ecuatoriano no tiene un censo respecto de cuántas personas privadas de libertad son adictas, que no tiene programa de desintoxicación, que no se les provee a la persona privada de libertad de la dosis para evitar las crisis de abstinencia que pueden generarse. Y entonces, como no interviene el Estado, claro, le está dando chance para que el narcotraficante, para que el microtráfico haga también del privado de libertad un cliente a quien le dota de la sustancia que requiere para hacerle frente a su adicción. Y de darle un poder a quien dentro de la cárcel comercializa, un poder no solo económico, sino un poder sobre las demás personas. Por supuesto, por entonces esos son elementos que nos demuestran que no está existiendo un sistema de rehabilitación. En las actuales condiciones, usted decía hace un rato, ¿son centros de rehabilitación o son escuelas de especialización del delito? Nuestro sistema carcelario y nuestros centros de privación de libertad más se parecen a lo segundo que a centros de rehabilitación, ¿no es cierto? El Estado no está poniendo atención a los problemas integrales de la delincuencia, incluido el sistema carcelario, y mientras efectivamente no se desarrollen otro tipo de cosas, creo que no hay que inventar cosas, porque además en eso, Jorge, no hay que inventar el agua tibia. Usted va a encontrar sistemas como por ejemplo el de los Países Bajos, que es bastante bueno, sistemas de rehabilitación y sistemas de prisión cerrada, abierta y semiabierta, que han venido funcionando bastante bien. Países como Holanda, que han tenido que cerrar prisiones porque no hay presos. A eso me refiero, precisamente Holanda o los Países Bajos tiene una experiencia extraordinaria en este tema. Pero aquí, diríamos, no caminamos en esa dirección. Entonces, mientras allá la infraestructura y el equipamiento carcelario tienen que darle otro tipo de uso, a nosotros nos hacen creer a través de las declaratorias de emergencia que lo que hay que hacer es más cárceles, no tener un sistema integral de rehabilitación. Mire, comenzando por la ciudadanía. Este es un Estado que ha desarrollado política pública para construir cultura de paz. A propósito de lo que decían de Mandela y todo eso al inicio. O sea, se construye en realidad con cultura de paz. Hay todo una política pública para educarnos a los ciudadanos, que los conflictos y los problemas los resolvamos de manera alternativa, acudiendo al diálogo, a la mediación, a la negociación y no precisamente a la judicialización. ¿Sí? ¿Existe eso en este Estado? No, no hay política pública para construir cultura de paz. No existe. De hecho, incluso en la formación de los profesionales del derecho, ahora menos que antes, pero todavía sigue habiendo un fuerte componente del litigio, de la confrontación. Y no pensamos que el profesional de la ciencia jurídica del derecho es un solucionador de conflicto. Y que a veces la judicialización, en vez de desescalonar el conflicto, lo escalona mucho más. Sí, hay temas que me parece son profundos, por eso le decía, se trata de un problema estructural que no requiere ni lecturas ni soluciones parche. Me parece que hay que hacer lecturas mucho más integrales y que el Estado ecuatoriano tiene que definir política pública mucho más integral para poder resolver el problema en la integralidad. Luis Miguel, todo apunta al gobierno. No, por supuesto, mire, yo creo que hoy nosotros que hace 13 meses asumimos el gobierno para darle soluciones a los problemas de la gente
heredados de gobiernos que nos antecedieron, por supuesto, del cual el doctor Olaya fue legislador, del cual él fue parte durante todo ese proceso y donde también hubieron problemas. Pero también recordemos quiénes fueron los que retiraron la base de Manta, quiénes fueron los que retiraron los radares en Manabí para el control del narcotráfico y quiénes pactaron con algunos grupos de poder. Este es un gobierno que no se va a prestar para poder pactar con aquellos narcotraficantes. Este es un gobierno que vino a dar solución y yo no voy a hablar del pasado, yo voy a hablar del futuro y de lo que vamos a hacer y de lo que estamos haciendo. Nosotros vamos a ejecutar un plan territorial en el tema de seguridad que en los siguientes meses le va a dar esperanza a los ecuatorianos de poder tener la tranquilidad que todos esperamos. Nosotros queremos tener claro que cada ciudadano en el territorio, no solamente provincial, sino nacional, quiere poder tener la tranquilidad de poder salir a hacer sus actividades con normalidad. En eso estamos trabajando. Hoy tenemos un gran reto. Yo por eso jamás hablo del gobierno anterior. Nosotros asumimos el 24 de mayo del año 2021 el gran reto de mirar hacia el futuro y crear ese Ecuador de las oportunidades para todos. Nosotros tenemos 1 año y meses en el ejercicio del poder y lo vamos a hacer con honestidad, con transparencia, sin pactar con nadie y por supuesto llamando también a los asambleístas, como lo hizo en su momento Clever, para que tratemos la ley de uso progresivo de la fuerza, la cual necesita ser publicada en el registro oficial para que sea un instrumento jurídico que permita a Policía Nacional ejercer fuerza y presión como debe ser contra las bandas delictivas. Nosotros aspiramos poderle dar ese instrumento jurídico a las familias de los policías en territorio nacional para que ellos sientan que hay un Estado que los va a defender, que hay un Estado que está de la mano de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, para que cumplan su labor y no tengan ese temor de ser judicializados después de algún procedimiento. Esa ley va a permitir que el Estado vuelva a tener la concepción del derecho como tal para poder defender no solamente a la familia de los policías, sino a las familias ecuatorianas que hoy más que nunca estamos para poder escuchar y resolver junto a ellos. Yo coincido plenamente en lo que dice el líder. Este es un gobierno que va a escuchar a todos los sectores, del cual vamos a trabajar articuladamente para poder dar grandes soluciones a las problemáticas que tenemos y por supuesto que deben ser atendidas. Hay algo que nos gustaría que brevemente, porque ya por el tiempo vamos a pasar a las conclusiones finales de cada uno, Clever nos pueda orientar de una manera breve, como se lo pido, por favor. ¿Es cierto que no hay un censo? ¿No se sabe cuántos privados de libertad hay en las cárceles del país? A ver, ciertas precisiones que me gustaría hacer por las dudas que se han generado. El tema del censo penitenciario está solicitado. Yo, puño y letra, está solicitado para que se realice porque es la única manera técnica de saber cuántos privados de libertad y quiénes están privados de la libertad después de los 2 eventos que ha existido en Santo Domingo. ¿Y esto por qué? Porque los privados de libertad también tienen ciertas argucias o artimañas que no permiten la identificación como tal. Le doy un dato. Una de las personas que fallece en el último evento estuvo pedido el traslado y él días después hacía gala de este tema, de que el Estado no había, la policía no había llegado a él. Él se logró camuflar y no fue trasladado. Una de las cosas, los funcionarios, se ha pedido insistentemente, no únicamente agentes de seguridad penitenciaria. La cárcel de mujeres, sucede que aquí en Santo Domingo tiene una única funcionaria. La representante de la cárcel, que es una abogada, es la única funcionaria que hay. Es decir, la cárcel no tiene psicólogos, trabajadores, la cárcel de mujeres, ¿no? Entonces, de la cárcel madre, que podríamos llamarlo, se delegaban los funcionarios para que ayuden en la rehabilitación. Y 2 variables importantísimas si se quiere contextualizar en buscar la solución. Al sistema de rehabilitación tenemos que humanizarlo, con todas las variables que ya nos ha indicado líder. Habría que irlas matizando, pero hay que humanizarlo, pero también disciplinarlo. Y cuando se trata de disciplinarlo, hacer efectivas los sistemas de rehabilitación y los beneficios penitenciarios, para que se logre contextualizar y que se logre entender cómo debe funcionar. Le aclaro el por qué mínima está tan habitada, porque el sistema obliga a eso, el reglamento obliga a eso, que todas las personas que ingresan en máxima
en concepto deberían salir rehabilitados y para que salgan con el beneficio tienen que salir de mínima seguridad. Por eso es lo que se hace todo este ejercicio. Lamentablemente, cuando el sistema no es eficaz, ahí se quedan en la percha todas las grandes finalidades. Es decir, con patriotismo y voluntad no necesariamente se rectifica el sistema. Se necesita recursos y se necesita un acompañamiento objetivo de parte del Estado. Bien, vamos a ingresar al segmento de las conclusiones. Ya ustedes en casa han escuchado las diferentes visiones y vertientes de este macro problema. Es un problema realmente serio al que deberían de habituarse ya las autoridades de este gobierno. Escuchamos al líder Olaya sus conclusiones finales. Es de esperar que el Estado ecuatoriano haga una importante inversión alrededor de investigación criminal y también de investigación respecto a lo que ocurre internamente en los centros carcelarios. Me parece que ese es un elemento porque si existe investigación puedes anticiparte a este tipo de eventos que lastimosamente han venido ocurriendo. El Estado debe hacer un plan de rehabilitación. Un plan de rehabilitación en donde se tenga en cuenta las características de personalidad, las características psicológicas. Finalmente, lo que sanciona el sistema penal no es sino la conducta tipificada. Y se tipifica en virtud de que esa conducta, esa acción se entendería que afecta a un bien jurídico que el Estado tiene que proteger. Pero esa conducta tiene que ver con psicología. Es psiquis de la persona todo lo que es producto del cerebro, que es la materia más altamente organizada. Y hay que entonces trabajar en un sistema de rehabilitación que le permita, ¿sí?, hacer de ese cerebro, ¿sí?, la masilla, ¿no?, que la cera, que usted pueda moldearlo acorde con los requerimientos de la sociedad. Hay que hacer muchísima inversión en salud psicológica, en salud mental en el sistema carcelario, y de una vez por todas hay que dar paso a que se genere un verdadero régimen de prisión cerrada, abierta y semiabierta, tal como manda el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano y tal como tenemos experiencias adecuadas, muy buenas, muy positivas en otros países del mundo. Luis Miguel, sus breves conclusiones. Sí, yo creo que desde el gobierno nacional vamos a hacer todos los esfuerzos para buscar la rehabilitación de quienes se encuentran privados de la libertad. En eso yo creo que hay algunos programas que desde la SNAI se van a implementar para articular. Yo ahí quiero felicitar al Ministerio de Educación, quien está al interior de cada uno de los CRS buscando que cada una de las personas privadas de la libertad puedan acceder a mecanismos de educación que permitan el momento de cumplir su pena, la reinserción a la sociedad como tal. En eso existe el compromiso de trabajar de la mano de cada una de las instituciones de la Secretaría de Derechos Humanos para también velar por los derechos de quienes se encuentran privados de la libertad, pero por supuesto decirle a la ciudadanía que desde la Gobernación de Santo Domingo vamos a seguir haciendo los mayores esfuerzos para trabajar cercano a cada una de las instituciones y por supuesto que los llamados que hacemos a el gobierno municipal y a cada una de las instituciones que tienen que ver en cuanto a seguridad nos sirva para unar esfuerzos para poder desde nuestros espacios generar ese ambiente de seguridad que merece la provincia y el país. Clever Carrión, sus conclusiones. Yo quisiera insistir que el sistema tiene que ser humanizado y disciplinado. Y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a las personas, funcionarios, buenos funcionarios que existen en el sistema de rehabilitación, en el SNAI, funcionarios de aquí de Bellavista, agentes de seguridad penitenciarias, quienes entendieron la misión que quisimos implantar en la búsqueda de la rehabilitación, en la exclusión de la corrupción de un sistema que per se da muchas facilidades para la corrupción. Hay muy buenos funcionarios a quienes les agradezco, quienes acompañaron este cambio que existió en estos 7 meses. Hay mucho por hacer, se tiene que hacer, hay que exigirle desde la ciudadanía a que nuestros asambleístas hagan lo que deben hacer, legislen. Posiblemente el Código Orgánico Integral Penal tiene taras que no permiten materializar la rehabilitación. Se requiere observarlo, analizar, debatir.
se requiere tener una rehabilitación objetiva, que no únicamente esté bien escrita en el papel, porque cuando se va a traducir y se va a materializar, existen barreras que impiden hacerlo. Hay que pelear porque los sistemas se desconcentren. No podemos seguir sosteniendo sistemas concentrados que salen autorizaciones de Quito que nunca llegan. Se tiene que desconcentrar y dar la autonomía a los directores. Los filtros para evitar el control son fácilmente realizables, pero hay que creer en la gente, y cuando una persona, un funcionario, caiga en corrupción, tiene que el sistema mismo activarse y sacarlo. Gracias, Clever, Luis Miguel, líder. Amigos, queremos agradecer también a William Araujo Guaricocha, son los amigos que en este momento y desde hace rato están integrados y han enviado sus mensajes a través de Sarcay Televisión Canal 5, nuestra plataforma en Facebook, a Juan Vicente, a Micaela Lop, a William Araujo Guaricocha, Dalila Torres Galarza, Micaela Lop, Dalia Torres Galarza, etcétera, Jaime Cruz, y a muchos otros que por el tiempo no podemos hacerles mención. Muchas gracias por su interacción con nosotros a través de las redes. Tratamos de responder a todos a través de nuestros invitados, pero a veces hay cosas que se quedan en el tintero. También un saludo a nuestro televidente, que todos los domingos no se pierde una edición en La Mira, al señor José Vargas. Un saludo para usted, muchas gracias por acompañarnos todos los domingos. Finalmente decir simplemente que qué triste sería que no se llegue a desarrollar un plan integral de seguridad. Ojalá, ya lo ha dicho Luis Miguel, el gobierno está empeñado en que esto sea posible y que sea un sistema disciplinado, humanizado y desconcentrado, como lo propone Clever, y con una atención especial psicológica, como lo planteó el líder, a todas las personas privadas de libertad. Digo que triste sería que de pronto el anuncio sea que se van a construir más prisiones en vez de construir más colegios, más universidades, como se debería hacer en cualquier país que se precie de serlo. Gracias, amigos, por su compañía y nos veremos el próximo domingo a las 8 de la noche en su programa En la Mira. Chao.